Senador Escudero. Este es un tema que el Senado ha tratado y ha considerado en otras oportunidades. Tuvimos dictamen de comisión favorable que caducó por el cambio de Cámara y trabajamos después sobre dos proyectos, uno del senador Pichetto y el último proyecto de la senadora Estensoro. Plantea que el plazo de prescripción en el caso de delitos de abuso sexual contra menores empiece a contarse en la medianoche del día que el menor alcanza la mayoría de edad. Y si de ese abuso sexual resultó la muerte, empezará a contarse en la medianoche del día en que ese menor de edad hubiera alcanzado la mayoría de edad. ¿En qué caso de qué delitos? Y eso está muy claramente. En el artículo 119 plantea el abuso sexual, el 120 estupro, el 124 abuso sexual seguido de muerte, el 125 y 125 bis, promoción o facilitamiento de la corrupción o prostitución de menores, 128 pornografía, 129 infine exhibiciones obscenas, 130 párrafo segundo y tercero rapto. Es decir, estamos abarcando todos los delitos posibles contra menores, que son doblemente aberrantes. Primero, por la naturaleza física y psicológicamente destructiva que tiene esta agresión, pero segunda, por aprovecharse de la vulnerabilidad de los menores, que a veces no alcanzan a comprender la magnitud de lo que les está sucediendo, a veces comprenden pero tienen dificultades para transmitir qué es lo que les está pasando y a veces tienen temor a requerir ayuda. Por eso, señor presidente, me parece que este tema ha sido ampliamente tratado a lo largo de los años, tiene suficiente consenso y debe ser aprobado porque además está en línea con la Convención Internacional y con la Ley Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Presidente, este proyecto tiende a completar algunos vacíos legales en nuestra legislación. La ley procesal establece que en el caso de intérpretes regirán los mismos requisitos que para ser peritos, para lo cual se exigen títulos y estar inscriptos en una lista de peritos. La falta de peritos intérpretes en todas las lenguas extranjeras está provocando un avance en el narcotráfico en la Argentina. Y quiero aquí leer un pedacito de una nota, una muy buena investigación realizada por el Tribuno, por el periodista Antonio Oieni, que dice que junto a los pasadores sudamericanos que pierden su libertad y hasta su vida por trasponer las fronteras de Salvador Massa, Aguas Blancas o La Quiaca, con 1 kilo de droga en sus estómagos, comenzaron a ser apresados también ucranianos, búlgaros, letones, serbios. Estos, a diferencia de los hombres y mujeres y niños peruanos, bolivianos, ecuatorianos o argentinos, denigrados a la penosa condición de mulas, se destacan por vestir prendas, maletas y accesorios de costosas marcas, cargan en sus valijas varios kilos de cocaína y cuentan con el idioma para burlar a la justicia, obtener la excarcelación y volver a sus países sin antecedentes y con los pasajes costeados por el Estado argentino. De esto tenemos varios ejemplos y varios casos, uno de ellos el búlgaro Radushev Jordanov Slatin, detenido con 9 kilos en su valija, que después de estar detenido 10 meses y la imposibilidad del juez de lograr un intérprete, como la base de nuestro sistema penal es muy garantista y si no podemos comunicar al imputado los cargos y escuchar su defensa, no podemos someterlo a proceso, volvió 10 meses después sin antecedentes y con los pasajes costeados por el Estado argentino. Con este proyecto pretendemos dar una regulación, establecer claramente que es responsabilidad del Consejo de la Magistratura tener un registro de intérpretes. Si no existieran intérpretes titulados, tener un registro de personas, intérpretes ad hoc, es decir, que comprendan la lengua, y también que el Estado argentino, a través de la Cancillería, en los convenios de cooperación con los distintos países, establezca para las embajadas la obligatoriedad de prestar intérpretes en estos casos de asistencia a la justicia. Aprovechamos el mismo proyecto para establecer también
la necesidad de que existan intérpretes de lenguas indígenas, con lo cual estamos dando cumplimiento con el convenio 169 de la OIT, ratificado por Ley Nacional 24.071, cuyo artículo 12 establece que deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de los pueblos indígenas puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces. Y por sugerencia de la senadora Bortolossi, en la reunión de la comisión de ayer, se decidió incorporar también la cuestión de la lengua de señas argentinas. Entonces, al dictamen de comisión, que ya cuenta con copia Secretaría, se le agregaría al artículo primero, en el mismo plazo y con el mismo fin, ordenará las mismas medidas tendientes a establecer un registro de personas que acrediten idoneidad en el uso de la lengua de señas argentinas. Y en el artículo 2, al final, de igual modo y con el mismo fin, proveerá los idóneos en el uso de la lengua de señas argentina cuando el declarante fuere persona sorda o hipoacúsica. Y en el artículo 4 procederá en el mismo plazo de igual modo con el fin de promover programas de enseñanza de la lengua de señas argentina. De modo que con este proyecto estamos facilitando no solamente la persecución de un delito grave como el narcotráfico y el crimen organizado, sino también la garantía de un juicio justo para personas de pueblos indígenas y para personas con discapacidad hipoacúsica. Y otra corrección que pediría que se haga por Secretaría, que no se diga idiomas indígenas, sino lenguas indígenas, que es técnicamente lo más correcto. Muy bien.